La duda y la incredulidad. ¿Será esto lo mismo? ¿Será una virtud o un pecado? Mi nombre es Adriana de Segovia, desde Maracay, Venezuela. Les saludamos y esperando que en este día pueda usted aprender, pueda yo aprender. Le invito pues que usted, si tiene una Biblia en casa, busque en el libro de Juan, Nuevo Testamento, el capítulo 20. Vamos a compartir en esta hora una historia muy bella y muy hermosa que nos da mucho que aprender. Juan capítulo 20, el verso 24 dice así, como está escrito. El título de este texto dice incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. La palabra del Señor es bendita. Gloria al nombre de Jesús. Entonces voy a compartir con ustedes acá una historia muy linda que nos da mucho que aprender. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando hablamos de Tomás, siempre nos vamos al final. Siempre vamos a catalogar sus errores. Siempre vamos a catalogar sus debilidades. Así como a Pedro y así como a muchos de los discípulos, así como a muchos personajes de la Biblia. Entonces cuando hablamos de él, nos recordamos de aquella duda que él tuvo, de que él fue un hombre incrédulo y que dudó pues de la resurrección del maestro. Pero a pesar de eso, vamos a profundizar que a través de esa duda su fe aumentó. Pero antes que nada quiero dar un significado de lo que es la palabra incredulidad, para que usted anote por allí la diferencia de lo que es incredulidad y la diferencia de lo que es duda. La palabra incredulidad viene del griego apistos, que significa sin la fe cristiana, persona indigna de confianza, una persona infiel y una persona que no es creyente. Eso es la palabra incredulidad. La palabra duda viene del griego diacosis, que significa retirarse de algo, oponerse. Otra vez también significa discriminar, vacilar, titubear. Entonces vemos las dos diferencias, lo que es duda y lo que es incredulidad. Voy a darle por aquí una pequeña biografía de lo que fue este apóstol Tomás. Dice que nació en el año 1 en Galilea, Israel, y falleció en Miapor, en la India. ¿Cómo fue este hombre muerto? Apuñalado con una lanza. Se dice que estaba predicando y le fue alcanzado con una lanza. Fue un hombre, gloria al nombre de Jesús, que fue perseguidor, un fiel perseguidor. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 11, verso 16. Voy a leerlo por acá. Siempre cuando vamos a leer, vamos a estudiar lo que es el contexto. No podemos sacar un texto fuera de su contexto porque si lo armamos un pretexto, entonces no es lo que la Biblia nos quiere enseñar, sino lo que yo opino, lo que yo entiendo. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 16, dice así. Dice así. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esto fue cuando la muerte de Lázaro. Al Señor le dieron el aviso de que Lázaro había muerto. Pero otros de los discípulos les dijo, en el versículo 8 le dijeron a los discípulos, Rabí,
ahora procuraba matarte los judíos, procuraban apedrearte, y otra vez vas allá. Llega Tomás y no se une a ese comentario, sino que él dice, vamos también nosotros para que muramos. Él sabía, él tenía una fe fundamentada. Más adelante vemos que el Señor le llama la atención porque le dice, no seas incrédulo sino creyente, pero más atrás vemos que fue un hombre con ímpetu, un hombre con decisión. Lo del hombre de Jesús. Vamos a estudiar el carácter de este hombre. Entonces, este hombre también fue un estudiante curioso. Se le llama el apóstol de la duda, pero fue un misionero reacio. Predicó en la India y es venerado como el apóstol de la India. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, se caracteriza por ser una persona que al principio le costaba creer, aleluya, pero luego que él creyó, su fe se aumentó. Es como todo. ¿Tú te has preguntado alguna vez si tú has dudado? Usted y yo en algún momento hemos dudado. Mi respuesta es sí. Yo he dudado muchas veces. Dudamos de la familia, dudamos del hermano, dudamos de la palabra que da otra persona, porque sabes que cuando Dios da una palabra, dice la Biblia, que cuando se nos da una palabra nosotros debemos pesar los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en unos tiempos donde cualquiera es profeta, cualquiera da una palabra y son falsas. Entonces nosotros debemos pesar los espíritus a ver si son de Dios, si la palabra que da este hombre, que da esta mujer, proviene de Dios. Entonces a veces uno duda, es parte de nuestra vida. La duda es un estado de incertidumbre en relación con algo. Y vemos que muchas personas, muchos personajes de la Biblia dudaron. Dudó Gedeón, dudó Jacob, dudó Abraham, dudó el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando se le presentó aquel ángel. Y él no creyó, él dudó. Pero su duda llevó una consecuencia y fue que quedó mudo. Pero luego de eso el Señor le quitó eso. Entonces, la duda a veces puede afectarnos de manera negativa. ¿Cómo? Nos puede llevar a tomar malas decisiones. En el libro de Números, capítulo 14, verso 1, vemos que los israelitas dudaron del poder de Dios y se quejaron contra Moisés. La duda también nos afecta de manera negativa porque nos hace retroceder. En Deuteronomio capítulo 1, verso 28, vemos que cuando se envía esos 12 espías, dieron la noticia que eran hombres fuertes, que eran hombres grandes, que eran como langosta y todo esto, y retrocedieron, porque dudaron de que Dios iba delante de ellos. Entonces la duda también nos hace desobedecer a Dios. Dios se enojó cuando el pueblo de Israel dudó. Y también nos afecta de manera negativa porque no obtenemos lo que Dios tiene para nosotros. En el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos 3, de 7 al 12, habla de que este pueblo no entró en el reposo del Señor. Solamente de esa generación entraron dos a la tierra de Canaán, fue Josué y fue Caleb. Entonces de manera negativa nos afecta. Pero también hay algo positivo que podemos sacar de la duda. Puede movilizarnos a afirmar nuestra fe en el conocimiento sólido. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 24, vemos que había un hombre que tenía a su hijo, estaba endemoniado. Y en el verso 24 nos dice que el Señor le pregunta al padre del muchacho que si creía. Y él le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta frase? Creo, ayuda en mi incredulidad. Quiere decir, el muchacho, el hombre, pues, que quiso decir auxilio de mi poca fe. No quiero que la curación de mi hijo se impida por mi falta de fe. Es decir, este hombre tenía una fe débil. Aquí se aplica la incredulidad, la falta de fe y la desobediencia. ¿Amén? Entonces, vemos que en cierta parte de nuestra vida tenemos dudas. Ahora, ¿qué hacemos con la duda? Como decía anteriormente, es fácil criticar a Tomás. Sin embargo, hay que pensar que ellos vieron morir al maestro. Ellos estaban angustiados,
los estaban persiguiendo, había dolor, había tristeza, compartieron 3 años con el maestro, compartieron muchas cosas con él, había tristeza en ellos, les extrañaba, había angustia y el Espíritu Santo no moraba en ellos todavía. Pero hay algo muy importante, es que Tomás se arrepintió. Tomás se arrepintió allí cuando reconoció, dijo, Señor mío y Dios mío, allí reconoció que él había fallado. Entonces, la pregunta sería, ¿es bueno tener dudas? Yo digo que muchas veces sí, muchas veces es necesaria la duda. ¿Por qué? Porque la duda es una brecha entre nuestra fe presente y la fe perfecta. Este hombre cuando dudó, se arrepintió, se arrepintió, y luego de allí, ¿qué sucedió? Él fue y predicó, dice que los estudios, que predicó en la India y constituyó 7 iglesias en la India. Un hombre que su fe aumentó a partir de allí. Pedro, vemos las enseñanzas de Pedro también. Dice, no, que Pedro le negó 3 veces. Sí, él le negó 3 veces. Pero él se arrepintió. Y luego de allí, ¿qué pasó? Su fe fue inquebrantable, su fe fue fundamentada. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando hubo la ascensión del Espíritu Santo, dice que fueron repartidas varias lenguas, gloria al nombre de Jesús, pero en el primer discurso de Pedro, el primer discurso, se arrepintieron como 3.000 personas. Entonces, a veces la duda nos ayuda un poco a fortalecer nuestra fe. No es que usted va a pasar toda la vida dudando, pero ahorita estamos en unos tiempos donde es necesario dudar de algunas cosas porque hay muchos falsos maestros, ahorita hay muchos falsos profetas que dan cualquier tipo de palabra y todo, amén, sin discernir, sin analizar si eso está pesado por la palabra, porque la Biblia nos enseña de que debemos pesar los espíritus si son de Dios. Entonces, hay una reflexión por acá que dice, el cristiano que no duda, no piensa, no pasa tiempo reflexionando acerca de la realidad de su fe y su diario vivir. Como le decía, muchas personas se paran en los púlpitos o muchas personas se dan cualquier tipo de palabra y a todos les decimos amén. No podemos decir a todo amén. Siempre tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Entonces, el cristiano que no duda no piensa. Usted se sienta, usted analiza, usted reflexiona, usted le pide al Señor, Señor, esto viene de su parte, esta palabra viene de su parte. Entonces, a veces la duda puede ser letal, claro que sí, pero eso es cuando la dejamos crecer. Cuando la duda la dejamos crecer y no buscamos aclararla. Cuando nos quedamos con la duda para siempre. Yo le digo a mis hijas, si usted no entiende algo en la clase, en la universidad, en la escuela, usted pregunte. Porque si usted no pregunta, usted se queda con la duda. Usted no aprenda. No importa que usted cómo la cataloguen, pero usted tiene que preguntar. Y así debemos de ser nosotros. No entendemos cualquier tipo de cosas que nos digan, usted pregunte. No entiende la palabra, usted pregunte. Váyase a los maestros, váyase a las personas que usted vea, que estudian, que se preparan, que leen. Gloria al nombre de Jesús. El internet también te puede dar unas herramientas, pero hay que tener mucho cuidado con el internet, porque el internet también hay mormones, también hay testigos de Jehová y da una cantidad de corrientes de pensamiento. Sin embargo, la duda es algo natural y a veces ventajosa, por el nombre de Jesús. Entonces, la vida es parte de nuestra vida. La duda es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir, porque a veces dudamos de las palabras que pueda dar cualquier persona, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, o sea, el vecino, aquel que está sentado al lado de nosotros en la camioneta, dudamos del taxista, dudamos de casi todo, ¿ven? Entonces, la duda es como un puente que lleva a otro lado. Por eso digo, no dejarla crecer. Sales de duda, pero aumenta. Ya pasas al otro lado. Se te ayuda también a entrar a evitar conclusiones erróneas, ¿verdad? Entonces, hubo un hombre llamado Aristóteles que dijo, el ignorante afirma, el sabio duda
y reflexiona. Hubo otro poeta llamado Khalil Gibran que dijo: la duda es un dolor demasiado solitario para saber que la fe es su hermano gemelo. Entonces vemos que Tomás dudó y el Señor lo regañó, pero después de eso dice que se arrepintió y luego su fe fue aumentada a tal magnitud que este hombre predicó varios lugares, instituyó iglesias en la India, fue llamado el apóstol de la India. Su fe aumentó, el de Pedro, el de Pablo. Un hombre como Pablo, también perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro con el Señor, aleluya, y de allí lo que él aprendió fue llamado el apóstol. Predicó en muchos lugares, fue a cárcel por medio de la fe que él tenía, por medio de lo que él divulgaba, de lo que anunciaba. ¿Ves? Entonces a veces Tomás es calumniado. Y podemos decir también que, aunque fue un discípulo que titubeó en algún momento, este fue el primero en llamar a Jesús Señor. Y lo vemos allí en Juan capítulo 20, el verso 28. Tomás respondió, digo, Señor mío y Dios mío. Fue el primer apóstol que llamó a Jesús Señor. Entonces, igual que Pedro dudó, pero salió de su boca una de las mejores verdades. Tú eres el Cristo. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en su primer discurso, como le dije, se arrepintieron como 3,000. Entonces, la incredulidad, allí si vemos lo que es el concepto, dice que significa sin la fe cristiana. Entonces, podemos dudar, pero no podemos ser incrédulos. Porque si ya nuestra fe está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, no tenemos por qué ser incrédulos. Dudar sí en ciertas cosas. O sea, siempre tenemos que analizar. Entonces usted me dirá, ¿cómo nosotros somos fortalecidos en la fe si no dudamos? Viendo el ejemplo de Pedro, viendo el ejemplo de Tomás. ¿Cómo nosotros somos fortalecidos en fe si no dudamos? ¿Cómo nosotros somos fortalecidos en fe si no pasamos por pruebas? Las pruebas nos fortalecen nuestra fe. ¿El Señor quiere que retrocedamos? No, el Señor quiere que avancemos, pero a través de la prueba nosotros tenemos que avanzar. Podemos avanzar, es un puente, como lo decía anteriormente, la duda es un puente para pasar a otro lado. Lo que no hay es que dejar que ella crezca. ¿Ves? Entonces vemos aquí la historia de Tomás y podemos aprender muchas cosas. La Biblia nos enseña y nos dice que ahorita en estos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Que ahorita en estos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos que enseñarán concupiscencia, que enseñarán cosas que no van conforme a la Biblia, que no van a la sana doctrina. Y yo a eso no lo puedo decir amén. Yo eso lo tengo que analizar. Pero ¿cómo lo analizo? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 17, si no me equivoco, había unos hombres nobles en Berea. Llegó Pablo y les predicó a ellos. Pero dice la Biblia que ellos aceptaron, ¿ven?, la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban a ver si lo que Pablo decía era verdad. Y la gente decía, bueno, pero Pablo, un hombre instruido, un hombre que estudió a lo mejor a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en aquel tiempo, sí, pero ellos no se quedaban solamente con lo que decía Pablo, un hombre instruido, no, ellos escudriñaban. Entonces a veces cualquier palabra que pueda venir a nosotros, uno tiene que decir, Señor, esto viene de tu parte, dame la sabiduría, el discernimiento para saber si esto viene de tu parte. Entonces la duda es parte de nuestra vida. Podemos dudar de todo. Yo siempre le digo a mis hijas, dude hasta del que tiene al lado suyo, porque uno nunca sabe. Ahora, cuando son cosas de la palabra, así uno tiene que analizarla, pensarla y decir, oye, Señor, ilumíname, dame el entendimiento,
y confírmame si esta palabra viene de tu parte. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vemos que la duda es parte de nuestra vida. Este hombre, Tomás, se ganó su apodo de incrédulo, ¿verdad? Pero luego de la aparición de Cristo, su fe se afirmó, como lo decía anteriormente. A veces vemos las fallas y las debilidades de los personajes de la Biblia, pero no vemos lo que sucedió después. A veces también nosotros somos así. El Señor nos pasa por pruebas, o mejor dicho, nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, pero allí aprendemos de lo que estamos sucediendo para no volverlo a pasar, como decir, no tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Señor permite situaciones en nuestra vida para que extraigamos de allí una enseñanza y poder tener la moral para enseñarle a otros que quizás están pasando por esa misma situación o por una situación peor, pero ya tenemos la experiencia, ya tenemos la palabra. Entonces, este hombre Tomás también fue así, compartió con el maestro, vio las maravillas del maestro, fue al final, cuando el Señor se le presentó, dudó, o sea, fue incrédulo. El Señor le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, pero después de allí él se arrepintió y su fe fue aumentada, tanto así que fue a la India y fue martirizado de un hombre, de un apóstol incrédulo a un mártir del Señor. Entonces vemos que allí hubo la necesidad porque aprendió, y el camino del Evangelio es un aprendizaje. Un aprendizaje. Dice que el camino es estrecho. Y ese camino, gloria al nombre de Jesús, podemos pasar por muchas cosas, dificultades, por problemas, por muchas cosas. Pero el final es el camino de la salvación, de la vida eterna. Entonces yo quisiera que en esta hora usted también dejara su comentario si verdaderamente de lo que aprendiste hoy es buena la duda o no. Entonces Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que esta pequeña porción haya sido de gran aprendizaje para su vida. Dios les bendiga y Dios les guarde.